Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por todo, por la familia, por nuestros hijos, por la pareja que nos ha tocado. Te damos las gracias, Señor Jesús, por los trabajos, por la vida misma, por la salud, por la enfermedad. Gracias por la abundancia y por la escasez. Gracias por los momentos de alegría y los momentos de tristeza, ya que es parte de la vida, Señor. Permítenos siempre darte la gloria en la situación que nos encontremos, pero sobre todo en el momento que es más difícil, cuando todo va bien, por algún motivo es más fácil olvidarte, es más fácil comenzar de alguna manera a sentirnos más seguros y no necesitamos la necesidad de la oración. Por eso te pedimos que sobre todo en los momentos muy buenos nos des la gracia de siempre mantener esa necesidad de la oración, esa necesidad del abandono a ti. Te ruego, Espíritu Santo, que vengas a nosotros y nos des el entendimiento de las Sagradas Escrituras y que todo lo que digamos o hagamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, queridos hermanos, con Primera de Juan, capítulo 3. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo con él, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras
y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido de la carne. Habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre la gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor se activa entre nosotros. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que permaneceremos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios que Dios tiene y hemos creído en él. Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, ya casi terminamos la primera carta de Juan, así que voy a continuar con capítulo 3, versículo 4. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitarnos nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien no peca lo ha visto, quien peca no lo ha visto ni lo ha conocido. En esto se reconocen los hijos de Dios y del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano.
Mis hermanos, yo leía esto y decía, Señor, pero si es así, entonces nadie te puede amar. Nadie puede ser tuyo, porque dice que el que peca no ha conocido a Dios. La triste realidad es que no ha existido una persona en el mundo, fuera de la Virgen María y Jesucristo, que no han pecado. Todos hemos pecado. Todos en algún momento merecíamos la pena de muerte por nuestros pecados, excepto Jesús y María. Entonces, si es así, ¿podremos decir que solo María conoció a Dios? No. ¿A qué se refiere la Biblia? Que nosotros, los que conocemos de Dios, ya no podemos pecar voluntariamente. Dice, no me acuerdo en qué versículo me tocó leerlo, pero dice, de hecho no puede pecar, no podemos pecar. Nosotros ya no podemos pecar voluntariamente, no debemos pecar voluntariamente. Y si pecamos voluntariamente, entonces somos mentirosos, no conocemos a Dios. Porque si le conociéramos, no pecaríamos. Eso no significa que nosotros no somos débiles y caemos en nuestra debilidad y cometemos el pecado. Eso es muy distinto. Una cosa es caer en un pecado por debilidad y otra cosa es hacerlo con toda alevosía y ventaja. Versículo 10 dice, perdón, no el 10, el 12. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo que hemos pasado de la muerte a la vida. El que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. En otras palabras, el que odia a su hermano no tendrá la vida eterna, y esto lo hablé ayer. Y Dios sabe que no sabía que esto seguía. Por eso hablé tan fuerte ayer. No guardes rencores ni odios en tu corazón. Perdóname que use esta palabra tan fuerte, pero no seas estúpido. No te estoy diciendo estúpido, yo no te voy a ofender. Te estoy diciendo que no lo seas. ¿Por qué me atrevo a decirle a una persona que guarda odio que es un estúpido? Porque solamente aquel que no tiene sabiduría, aquel que no tiene conocimiento, es capaz de guardar odio y rencor en su corazón. Solamente alguien que es muy soberbio puede guardar rencor y odio en su corazón. Y yo pregunto, esto es para que no se ofendan, ¿acaso perder la vida eterna por la pura soberbia de no perdonar no es una estupidez? Por un acto que se me hizo que termina el día que yo muera, voy a cambiar toda la eternidad en el amor de Cristo para irme a una eternidad de sufrimiento y dolor. ¿No es una estupidez? Entonces me entiendes por qué hablo así de fuerte. No vayas a ser de esos. Por favor. Jesucristo entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Miren, mis hermanos, prácticamente todo mundo se sabe Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Y ese lo ves en los bumper stickers, los ves en todos lados, porque se oye bien bonito. Dios nos amó, ¡ay, qué bonito! Pero muy poca gente conoce primera de Juan 3:16. No Juan 3:16. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es distinto al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan dice que porque tanto amó Dios al mundo, ese todos se lo saben. Pero primera de Juan dice que así como Cristo entregó su vida por nosotros, ahora a nosotros nos toca entregar la vida por nuestros hermanos. Ahora ven por qué casi nadie lo conoce. Porque estamos en una sociedad donde
todo el mundo o la mayoría del mundo quiere escuchar cosas bonitas y románticas. Qué romántico se escucha decir que Dios nos ama. Pero decir que ahora nosotros tenemos que dar la vida por mi hermano, eso no se oye tan romántico. Y eso nadie lo quiere escuchar. Versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Mis hermanos, para los que están en contra de centrarnos tanto en la doctrina, ¿cómo vas a guardar los mandamientos de Dios si no los conoces? ¿Cómo? ¿Cómo vas a obedecer los mandamientos de la iglesia si no los conoces? Versículo 4, capítulo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Mis hermanos, ahora más que nunca hay muchos falsos profetas, incluso dentro de la iglesia, incluso altos rangos dentro de la iglesia. Entonces yo me pregunto, si no nos podemos fiar de cualquier inspiración y tenemos que examinar los espíritus, ¿con qué los vas a examinar si no con la doctrina de la iglesia? Ya que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y si tú estás en contra de que seamos tan celosos con la doctrina de la iglesia, entonces ¿con qué vas a examinar el espíritu? Mis hermanos, por eso yo les digo que es tan importante conocer la doctrina de la iglesia. No es fariseísmo. Fariseísmo, vuelvo a repetir, es que yo piense que siguiendo la doctrina de la iglesia es lo que me va a dar la salvación, como creía el fariseo. El fariseo no creía que era la redención de Cristo la que lo salvaba, porque ni siquiera conocía a Cristo, ni siquiera la misericordia de Dios. Ellos creían que eran sus hechos, sus actos, según la ley, para salvarse. O sea, ellos se ganaban la salvación a base de la ley. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros para darnos la salvación, pero que la doctrina de la iglesia es un puerto seguro donde está la columna y fundamento de la verdad para yo mantener esa salvación que Cristo me dio. Pero si yo no conozco la doctrina, cualquier espíritu que venga a hablarme bonito y conquistador me va a llevar. ¿A poco no se oye bonito? No te preocupes, Dios comprende tu debilidad, Él buscará la manera de salvarte. Ah, qué bonito se oye eso. ¿Se murió tu mamá? No te preocupes, Dios es tan bueno. Además tú le sigues. Ah, Dios verá cómo la salva, ya está en el cielo. Qué bonito se oye eso. ¿Pero eso es verdad? No. Dios buscó una manera para salvarnos. Y aquí está detrás de mí. La muerte en la cruz. No hay otra. No hay otra manera. Solo hay una manera para mantener la salvación. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y no como lo dice el protestante, como una frase mágica y ya con eso me salvé. No, aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador significa que acepto su doctrina, su enseñanza. Y Él nos enseñó, y su doctrina fue que hay una sola verdad, hay un solo camino y que hay un solo pastor. Y dijo que también tiene otras ovejas y otro rebaño, pero también tiene que ir a ellas y traerlas a ser un solo rebaño. Jesucristo en su doctrina enseñó que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Jesucristo enseñó a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Jesucristo enseñó, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo viviré en él y él en mí. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Eso es creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Creerle a Él todo lo que Él nos enseñó y obedecer todo lo que Él nos obedeció. Y Él pidió que hubiera una sola iglesia. Como muchas otras cosas también nos pidió. Pero si no conozco la doctrina, fácil me trago el mandado. Eso que se escucha bonito y seductor, para allá me voy. Miren, los protestantes ¿de qué viven? Del ignorante del católico.
Los protestantes siguen siendo prósperos mientras haya católicos ignorantes. El día que el católico se despierte, se acabarán las iglesias protestantes. Entre más iglesias o sectas protestantes hay, más se demuestra la ignorancia del católico. Más se demuestra la ignorancia del católico. Versículo 5, ellos son del mundo, capítulo 4, versículo 5, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo y el mundo los escucha. Nosotros en cambio somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha. Mis hermanos, yo no sé si ustedes han tratado de evangelizar, pero si tú un día has tenido un debate con alguien, te darás cuenta que entre los del mundo se entienden muy bien y salen de acuerdo. Pero es muy difícil que los del mundo escuchen, entiendan y crean nuestro evangelio. Por último, ya capítulo 4, versículo 5 dice, amemos pues ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Así que yo te invito a meditar. Si tú tienes odio hacia una persona, si tú tienes rencor hacia una persona, no te engañes. No amas a Dios. Porque si no puedes amar a tu hermano a quien ves, no vas a poder amar a Dios a quien no ve. Y no te lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú no lo crees y me quieres decir a mí mentiroso, le vas a decir a la Biblia primero mentirosa. Porque es la Biblia quien lo dice. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.